hoy en un programa especial sobre salud visual, enfermedades oculares, cómo prevenirlas, glaucoma, por ejemplo, la segunda causa mundial de ceguera, catarata, la primera, pero también otro tema muy interesante que es la neurooftalmología, como la palabra te lo dice, la relación de los ojos y el cerebro, aquellas patologías neurológicas, podríamos decir, que se manifiestan oftalmológicamente. De eso y mucho más vamos a hablar después de la siguiente presentación. Este micro de salud es auspiciado por Framintrol, resveratrol suizo de máxima potencia, que te ayuda a prevenir las enfermedades del envejecimiento y a mejorar hoy tu calidad de vida. Framintrol, la inteligencia contra el envejecimiento. Bien, ya estamos con nuestras invitadas acá, muy contentos de que hayan venido. Uno, se las presento, es la doctora Dominique Garrone, ella es médica oftalmólogo, matrícula nacional 152.238, ¿está bien? Exacto. Bien. Y por otro lado, la doctora Macarena Clementi, jefa de neurooftalmología del Hospital Central de San Isidro, matrícula nacional 121.852. Perfecto. Bien, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, muy contenta de estar acá. Muchas gracias por venir. Felices. A la audiencia le dejamos los teléfonos para que hagan algunas consultas o algunas preguntas. Es el 4732-1122. Repetimos, 4732-1122. Bueno, como dijimos recién, un programa especial sobre salud visual. Vamos a hablar de muchísimas cosas. Y voy a empezar hablando de glaucoma con la doctora Dominique Garrone. ¿Qué tal? Buenas tardes. Amiga de la casa también. Domi, a ver, explícanos, ¿qué es el glaucoma? Bien. Bueno, el glaucoma es una neuropatía óptica, justo por suerte tengo Maca acá al lado, que es, como bien dice la palabra, una afectación del nervio óptico, generalmente secundario a un aumento de la presión intraocular. O sea, cuando el paciente viene a una consulta, detectamos, por ejemplo, un aumento de la presión, un daño en el nervio óptico, y podemos definir que estamos ante una patología llamada glaucoma. Suele ser silenciosa, que eso es lo peligroso, porque el paciente no presenta síntomas. La presión ocular, si no es que se manifiesta de manera aguda, va dañando de a poquito, sin que el paciente lo siente, y quizá cuando llega a la consulta ya el daño es tan avanzado y tan irreversible que se torna un poquito peligrosa. Bien, hay una palabra, voy a empezar a deshilachar conceptos que son muy interesantes para avanzar en la charla y que se entienda del otro lado. Dijiste presión ocular. Dije presión. O intraocular, dijiste. Sí. ¿Esos qué se miden? ¿Milímetros de mercurio? ¿Cuál es el valor normal para que la gente sepa? Claro, sí, se mide en milímetros de mercurio. Uh-huh. El valor normal que tenemos en la población es entre 10 y 20 milímetros de mercurio, sí. Y lo medimos con unos aparatos especiales que tenemos en oftalmología que se llaman tonómetros. Bien. Esto, un caso avanzado de glaucoma. Sí. No, la pregunta sería, ¿el glaucoma tiene cura? En realidad no. El glaucoma no se cura. El glaucoma es una patología que se trata. Es decir, lo que hacemos es, con tratamientos tópicos o quirúrgicos, evitar que progrese el daño. Pero una vez que se diagnostica, hay varios tipos de glaucomas, pero una vez que se diagnostica, lo que intentamos hacer es controlar la presión dentro de estos valores normales, entre 10 y 20, o de acuerdo al paciente vamos estipulando una presión, para que a lo largo de su vida no progrese el daño. O sea, es detener la patología, pero si no se trata, va a avanzar, no se cura. No es que yo le aplico un tratamiento tal un determinado tiempo y la curamos. Eso no sucede, es un tratamiento de por vida. Bien, y entonces, ¿cuál es el tratamiento más avanzado ahora para controlarlo? ¿Qué es lo último que hay en glaucoma, por ejemplo? Un caso avanzado, si es que hay. Sí, hay casos avanzados, hay tratamientos microinvasivos, se llaman, son cirugías en las cuales se ingresa al ojo por unas incisiones muy, muy pequeñas, como para no generar tanto daño, para no descomprimir tanto el ojo, y se introducen determinados dispositivos que están hechos también muy, muy chiquititos, como para ayudar a mejorar toda esta
alteración en la presión que se da por unos líquidos que tenemos en el ojo. Entonces estos dispositivos es como que drenan ese líquido a los espacios donde hay lugar para que se drene y se controla la presión. Y son los más avanzados porque son por incisiones muy muy pequeñas, el paciente no tiene mucho dolor, el postquirúrgico no es tan inflamatorio como la cirugía madre de glaucoma, que es la trabeculectomía. Bien, repetime esa palabra. Trabeculectomía. Bien, bien. Decías que era silenciosa. O sea, síntomas, por ende, no hay. ¿Cómo lo prevengo? No hay hasta, como vos dijiste recién, hasta casos muy, muy avanzados en donde el paciente empieza a detectar que en la periferia no ve tan claro o puede llegar a tener de repente un episodio agudo en donde sí se manifiesta dolor, pero lo importante o lo interesante de esta patología silenciosa es, como bien digo, hacer los controles. Hay ciertos antecedentes que uno tiene que tener en cuenta y no olvidarse de que esto es una obligación para ir a una consulta y tomar la presión, no una sola vez, varias veces o en varias consultas para que se detecte la patología o se detecte la presión y podamos aplicar un tratamiento temprano para evitar el caso avanzado. Bien, para los que están del otro lado y recién se enganchan, estamos con la doctora Dominique Garrone, médica oftalmóloga, y la doctora Macarena Clementi, jefa de neurooftalmología del Hospital Central de San Isidro. Te vamos a repetir los teléfonos. Sole, avísame si llega a haber algún llamado. El teléfono es 4732-1122. Y ahora me meto en la neurooftalmología, que ya la palabra me resulta interesante y me apasiona. Sí. Suena complicado, pero... Sí. Maca te lo explica con unas metáforas que te envuelve, te invita a querer saber más. Pura grosa. Claro. Bueno. La primera pregunta es, ¿cuándo interviene la neurooftalmología? ¿Cuándo yo tengo que ir a un neurooftalmólogo? Y bueno, en general vienen siempre por derivación de otros colegas, que pueden ser oftalmólogos o pueden ser un neurólogo o un neurocirujano o inclusive cardiólogos. Y uno va a decir, ¿y pero por qué? Porque bueno, muchas veces el paciente dice, no veo bien, se le hace una evaluación oftalmológica general y no se le encuentra una causa, es decir, su córnea está perfecta, no tiene cataratas, no tiene problemas en la retina, no tiene glaucoma, como explicó Dominique recién, no tiene nada y el paciente no ve. Es decir, puede ser de un solo ojo o de los dos ojos y de repente esta pérdida de visión o a veces es del campo visual, es decir, pacientes que se van chocando con las cosas, no entienden por qué se chocan hacia los costados, o a veces de repente pierden mitades de campo visual de un ojo y del otro al mismo tiempo, pueden ser en forma transitoria o en forma permanente. Entonces, todo esto que yo te acabo de contar son todas causas que hacen pérdida de visión y que son de otro origen. ¿Y cuál es el otro origen? Justamente ahí viene la neurooftalmología de evaluar estas cosas y es la ayuda que vamos a buscar en el resto del cuerpo qué es lo que está pasando. Por ejemplo, podemos tener un infarto en el nervio óptico y es porque tiene un problema en el corazón. De repente tiene alguna arritmia y entonces le forma coágulos y esos coágulos van al ojo y entonces lo dejan sin ver en un sector de su visión en forma abrupta. Puede tener el paciente una carótida que está medio tapada y de repente le pedimos un ecodoppler y encontramos que no veía porque tiene una carótida tapada. Y le estamos previniendo, si bien con el ojo a veces no podemos hacer nada, porque bueno, el infarto es un infarto, por ejemplo, como pasa con el glaucoma, lo que explicaba Dominique. A veces no podemos ir para atrás, pero sí podemos prevenir otras cosas. Si de repente le encontramos una carótida tapada, evitamos que tenga una ACV, ¿no es cierto? Es un montón. O si encontramos un problema a nivel del corazón, evitamos que tenga un infarto de miocardio, ¿no? Del corazón, un infarto. Entonces es muy importante la evaluación, en este caso, por un oftalmólogo general muchas veces, y después en su derivación a la neurooftalmología. A veces tenemos más tiempo, a veces no, o sea, tenemos que actuar en forma más aguda, pero bueno, este es un ejemplo. Después, realmente hay pacientes que pierden campo visual en forma aguda, de un minuto para otro, y es un ACV ya instalado, y con eso tampoco podemos hacer mucho quizá en ese momento, pero a partir de eso evitamos que tenga otro ACV y lo deje con el cuerpo mal o con la voz que no hable bien. Digamos, es más preventivo en muchos casos. En muchos casos sí podemos tratar y curar.
Pero el problema es que, por ejemplo, muchas veces puede haber algún paciente que perdió visión y de repente se le encuentra que tiene una enfermedad a nivel de la mielina, es decir, de la telita que recubre los nervios del cuerpo, ¿no es cierto? Y encontramos que el paciente puede llegar a tener alguna enfermedad neurológica, como la esclerosis múltiple. Entonces, eso lo hacemos en los tratamientos en conjunto con las otras subespecialidades, como por ejemplo la neurología. A veces detectamos otras cosas más severas, como tumores en la cabeza por pérdidas de campo visual, porque los nervios ópticos son 2 cables que salen del ojo. Eso, nervio óptico. El nervio óptico, cablecito. que las dos acá presentes estudiamos al detalle los nervios ópticos. La doctora Dominique evalúa que el nervio se va como perdiendo fibras. Y yo lo que hago es estudiar qué pasa detrás del nervio si ella no le encuentra nada en el nervio. ¿Pero qué es? ¿Un cablecito que te une, hablando mal, el ojo con el cerebro? El ojo con el cerebro. Porque ¿qué pasa? El ojo es como una cámara, pero en realidad, o como si fuera una computadora, digamos, el ojo es la puerta de entrada para la visión, pero en realidad esa información se traduce y uno permite comprender lo que ve con el cerebro. Y eso es en la parte posterior del cerebro, ahí es donde se recibe la información visual. Entonces yo puedo tener todo perfecto los cables y el problemita está en la CPU, ¿no es cierto? Es como que entonces no lo puede, el cerebro no puede entender e interpretar ciertas cuestiones visuales. ¿Por qué? Porque de repente se quedó sin circulación. Estamos ante un accidente cerebrovascular muchas veces. Digamos, esto es muy importante, la evaluación en conjunto con las otras subespecialidades. Esto no es algo aislado. Nosotros con esta especialidad venimos a interpretar cuestiones de la vista, pero relacionarlas con el resto de las enfermedades del cuerpo. Sí. Y vamos a decir, para que la gente no se asuste, que no es lo más frecuente tener un problema neurooftalmológico, pero es muy importante para mí recalcar que tienen que hacerse los controles de rutina con el oftalmólogo una vez al año, y si llegamos a detectar algún problema, quizá más seguido el control, la toma de presión ocular, como decía la doctora Dominique, es muy importante. Y bueno, en algún caso, en algo abrupto de pérdidas de visión o de dolores de cabeza muy intensos que además se asocian con pérdidas transitorias de visión o que ven muchas luces en el ojo, todas esas cosas nosotros tenemos que ir a estudiarlo. Digamos que igual vuelvo a insistir, no es lo más frecuente, pero como para que la gente no se asuste, pero saber que existen estas cosas. Bien, Maca, ahí por lo que estás diciendo, o sea, a través de los ojos descubrís cosas en el cerebro que incluso podés prevenir. Exacto. Poneme un ejemplo de un tumor. Contame un ejemplo de un tumor. Yo te voy a contar algo. Con final feliz, que hayas detectado, por favor, te lo pido. Gracias a Dios, la mayoría de las veces son con final feliz y lo encontramos rápidamente, ¿no? ¿Y esto cómo lo detectamos? Porque vos decís, ¿cómo detectas un tumor por el ojo? O sea, es imposible. Sí, claro. No es tan imposible, porque ¿qué pasa? El cráneo, digamos, los huesos de la cabeza no son extensibles. Es decir, si aparece algo que no debería estar ahí, en el cerebro, por ejemplo, un tumor, en la hipófisis o en otro lado del cerebro, son diferentes glándulas del cerebro, y se empieza a agrandar. No hay lugar en la cabeza para que pueda estar coexistiendo algo que no debería estar, ¿no es cierto? Entonces se empieza a acumular líquido en la cabeza. Como en el ojo, cuando se acumula líquido nos da el glaucoma, bueno, en la cabeza nos da líquido, y ese líquido hace que nosotros, por suerte, al haber líquido, podamos hacer un fondo de ojo. Muchas veces en un paciente dice, me duele la cabeza, piensa que es cambiar anteojos, y de repente nos encontramos que no hay que cambiar anteojos, que le hacemos un fondo de ojo en la consulta, es decir, después de tomarle la visión, le tomamos la presión, le vamos a hacer un fondo de ojo, le dilatamos las pupilas y el paciente después queda viendo borroso ese día. Sí. Pero le vamos a ver el nervio óptico y es la ventanita al cerebro. Porque esa frase es el único. Me encanta porque te lo explica de la manera más sencilla. Y además es el único nervio del cuerpo que podemos ver funcionando en ese momento. Es decir, yo miro tu nervio óptico y sé cómo está tu circulación cerebral, cómo está el estado de tu presión dentro de la cabeza, muchas veces por mirar el nervio óptico. Entonces, eso a veces nos hace llamar la atención, decimos, pucha, está el nervio borroso. Y cuando lo vemos borroso decimos, ¿tendrá algo que tengo que estudiarlo? Y bueno, nos vamos a ayudar, por supuesto, de exámenes complementarios,
como puede ser Hay una resonancia después, claro, por ejemplo. una tomografía o una resonancia sí. de cerebro, y ahí vamos a encontrar esto. Ahora, ¿lo tratamos nosotros? Y no, en general esto lo hacemos en conjunto con el servicio de neurocirugía, con el servicio de neurología, digamos, es muy un enfoque interdisciplinario. interdisciplinario. Exacto, no estamos solos y el paciente tampoco está solo. Es decir, lo importante es que si un paciente tiene una duda, que se acerque y consulte. La pandemia nos ha traído cosas que inimaginables, es decir, y te cuento el caso particular de algunos pacientes que de repente han venido con un tremendo edema en el nervio y vos decís, ¿cómo puede haber pasado esto? Y era el miedo a salir a la calle, bueno, y entonces cosas que nos ha traído la pandemia es por ahí no consultar en el momento, entonces, y la cosa se pone peor si uno no consulta en el momento. Entonces es muy importante controlarse cuando uno tiene un síntoma, o si no tenemos síntomas, una vez al año el control con el oftalmólogo me parece muy importante, porque el hacer detección temprana, precoz, como cualquier cosa en el cuerpo, nos permite actuar más rápido y resolverlo, y que queden, por lo menos si tiene que quedar alguna secuela, que quede la menor posible. Entonces, y realmente se mejora muchísimo el cuadro y se soluciona el problema en muchos casos. Bien. Domi, ¿la gente consideras que tiene incorporado ir una vez al año al oftalmólogo? Yo, por ejemplo, uno va al clínico a hacerse los exámenes, pero al oftalmólogo la gente va una vez por año. Nos falta, me parece, en eso, ¿no? Nos falta reforzar un poquito la consulta oftalmológica, o sea, la importancia. Recién Maca explicó un montón de patologías que se pueden detectar a raíz de una consulta oftalmológica que uno creería banal o que la disminuye o que la minimiza. Y nada, lamentablemente el cuerpo, lamentablemente no, para mí mágicamente el cuerpo está todo conectado. Entonces, así como uno va al clínico una vez por año o se controla la presión arterial porque tiene factores de riesgo o porque así lo siente o porque está en una edad de factores de riesgo, me parece que también deberíamos reforzar un poquito la consulta oftalmológica, porque hemos explicado recién de cómo a raíz de muchas cuestiones en el ojo podemos detectar otras patologías que pueden llegar a comprometer mucho más todo el cuerpo. ¿Y esa consulta en qué consiste? ¿Tiene algún estudio? ¿Sí o sí es un fondo de ojo cuando vas a hacerte un chequeo? Bueno, me voy a hacer un chequeo anual de oftalmológico. ¿Sí o sí me vas a hacer un fondo de ojo o no? Sí. ¿O me reviso? ¿Cómo es? Contame eso. Sí. La consulta oftalmológica consta de, primero, tomar la visión, lo que nosotros llamamos agudeza visual. Bien. Que es lo principal, con corrección si el paciente necesita algún anteojo, ya sea para lejos o para cerca. Después evaluamos en la lámpara de hendidura, que es el aparato por excelencia que nosotros usamos, tomamos la presión intraocular y procedemos a hacer el fondo de ojos. Bien. Dilatando las pupilas. Eso se debería hacer la consulta completa. Bien. Te voy a hacer una más de glaucoma. Sí. Si mi abuelo tiene glaucoma, ¿yo voy a tener glaucoma? ¿Es hereditario? No necesariamente vas a tener, pero es un factor de riesgo importante. O sea, un familiar con glaucoma es un factor de riesgo como para que uno sí o sí se controle, porque suele ser hereditario, suele tener mucha asociación que un familiar de sangre tuyo tenga glaucoma, suele ser hereditario, entonces sí o sí uno tiene un factor de riesgo más. No significa que sí o sí lo vas a manifestar, ni que sí o sí vas a tener que hacer el tratamiento, pero así como un paciente que tiene maculopatía también es un paciente que probablemente en su herencia genere un factor de riesgo mayor, y uno se estudia porque es algo que está por ahí más de moda, el hecho de la maculopatía, y que no veo, los pacientes o los familiares que tienen glaucoma tienen que transmitir a su familia un control más específico para el tema. Bien. Sole, ¿hay algún llamado? Déjame hacerme una rundita más, porque me voy a olvidar a Domi, y metemos el llamado y después vemos quién responde. Glaucoma congénito, ¿qué es? Bueno, como bien dice el nombre, la palabra congénito es algo que viene de nacimiento, o sea, uno ya nace con esa patología. Entonces, el glaucoma congénito es un niño que ya nace con una alteración en el nervio óptico secundario a la presión intraocular.
es la verdad una patología bastante severa, bastante incapacitante, bastante difícil de detectar a tiempo. Es muy importante que los oftalmopediatras lo detecten a tiempo, porque el chiquito, si no, ya va a quedar ciego. Y hay bastantes manifestaciones clínicas, o sea, el ojo, por suerte, en el glaucoma congénito, tiene manifestaciones que se ven, que se notan, que son diferentes, que llaman la atención en el chico, que pueden hacer sospechar de esta patología. O sea, a diferencia del glaucoma en el adulto, el glaucoma congénito, por suerte, porque si no sería muy incapacitante, con una ceguera muy temprana, por suerte uno en el ojo puede ver determinadas cositas que al oftalmopediatra lo deben hacer sospechar y empezar a estudiar a ese chiquito recién nacido que tiene glaucoma. Y obviamente tratarlo casi instantáneamente en el momento igual del es un diagnóstico. bebé que ya nace con eso y vos Exacto. ya saben que nace con eso y empezás a tratarlo desde ese momento. Sí, no es que se sabe que nace con eso como sería el síndrome de Down, no es que haya algún estudio durante el embarazo, sino que el chiquito nace para en un complejo, parto normal, claro. Sí, todo el embarazo fue normal, el nacimiento fue normal, pero de repente quizás hasta los padres empiezan a notar por ahí algún ojito un poco más blanco, que no fija un poco la mirada o determinadas cosas. Eso pueden ser O el mismo unos tips. o el mismo oftalmopediatra o el mismo pediatra, El mismo digamos, pediatra, claro, pues, o el claro. neonatólogo, el pediatra ya detecta cuando le hace toda la evaluación en nacimiento o en los controles después del nacimiento que hay algo raro en el ojo y empieza la interconsulta. Pero no es que se sabe de antes. Bien. Bueno, las dejo tomar agua. Sole, había un llamado, pero me estoy dando cuenta, ¿lo escuchamos igual porque no tenemos auriculares? ¿Se escucha igual o no? No se va a escuchar. me encanta la carita. Qué hermoso. Entonces, Bueno, traducción. mientras conseguimos unos auriculares... si se apaga la aire, hacemos silencio. Bueno. Hola, soy Guillermo de Belgrano. Tengo 80 años y recientemente me diagnosticaron cataratas en mis ojos. Quería preguntarle a alguna de las doctoras que están con usted, que teniendo buena visión, ¿cuál sería el momento apropiado para hacer esa operación para quitarla? ¿Tengo que esperar algún signo en especial para realizarla? ¿Y hasta cuándo es conveniente posponerla? Muchas gracias por la respuesta. Un divino, 80 años. Pero pará porque nos está metiendo en un tema que no hablamos. Todavía no hablamos de catarata. ¿Te vas a acordar la pregunta? ¿Te puedo preguntar primero qué es catarata y después le respondemos? Obvio, ¿Te acordás la pregunta? Sí, perfecto. Bueno. ¿Qué es catarata o cataratas? ¿Catarata se dice? Cataratas. Cataratas. Sí. Bueno, ¿qué es cataratas? Habíamos dicho Bueno. que era la primera causa de ceguera mundial, ¿no? Sí, o segunda, por ahí. está una de las Evitable. Evitable. Sí, es la Porque primera la primera. causa de ceguera Bien. mundial evitable. ¿Qué es? Bueno, la catarata o las cataratas son en realidad la opacificación del cristalino, llamémoslo, y ahora vamos a explicar bien qué es el cristalino, qué es la opacificación y demás. Nosotros adentro del ojo tenemos una lente intraocular innata, natural, que suele ser transparente, que tiene una determinada forma, que nos ayuda a ver de lejos, sobre todo de cerca, y que no tiene irrigación ni inervación, o sea, no le llegan ni vasos sanguíneos ni nervios, no tiene sensibilidad y está como encerrado en una bolsita, en un saco capsular, lo llamamos nosotros, y a lo largo de la vida van creciendo células, se van metabolizando, van perdiendo un poquito de nutrición, van acumulando restos metabólicos, digamos, y a lo largo de la vida, naturalmente, ese cristalino que es transparente cuando nacemos y casi toda nuestra vida, por suerte, todo este metabolismo va generando que se acumulen unas proteínas que van generando que se ponga cada vez más turbio. Entonces pensemos en un vidrio transparente que de repente empieza a tener suciedad y entonces empieza a comprometer la visión. Eso sería la catarata, y muchos dicen que se dice catarata porque dicen que se ve a través como de un
como si fuera claro, como alguna si fuera catarata, de Iguazú como, adelante. Claro, no. como que tenés visión borrosa, como que no podés definir bien, no hay un buen enfoque y demás. Bien, y ahora por lo que decís, ¿esto estaría afectando a gente de 50 años para arriba? ¿O qué rango tiene? En realidad un poco más grande. Empieza más o menos a los 60, o sí, o un poquito más, pero alrededor de los 60, ya uno por ahí viene un paciente a la consulta con 60 años y te dice, no veo bien de lejos, y creo que a todos... Ya te lo imaginas. Claro, todos nos imaginamos, bueno, primero pensamos en la catarata porque es la patología más frecuente y que generalmente se da sin ser en realidad una patología per se, porque es algo propio del cuerpo, una pequeña falla del cuerpo, digamos. Bien, una vez explicado el concepto de manera maravillosa, ahora le vamos a responder al oyente. Exacto. Si te acordás lo que sí, preguntó, bueno, él contó que ha ido a una consulta, que le habían diagnosticado recientemente catarata, él manifiesta que ve bien, y preguntó cuándo era el mejor momento para la cirugía. Bien. Y qué pasaba o hasta dónde podía posponer la cirugía. En realidad, los oftalmólogos, o en realidad todos los médicos, cada uno tiene su libro o sus criterios. La catarata, una vez que se detecta, en general hay que operarla, no urgentemente, pero si está la catarata, ya habría que pensar en una cirugía en el lapso corto de tiempo. Y lapso corto de tiempo para mí es dentro del siguiente año. ¿Por qué? Porque como bien expliqué, esto se va a ir agravando. La catarata se va poniendo cada vez más turbia, el cristalino se pone más rígido y complica la cirugía. La cirugía es bastante simple, el procedimiento está muy avanzado, hay buenas técnicas, los resultados son inmediatos y muy buenos, pero las cataratas cuando se ponen muy duras complican un poco la cirugía, el posquirúrgico también es un poquito más pesado para el paciente, así que una vez que está diagnosticada, creo que en el lapso de un año ya habría que pensar en operar los dos ojos. Bien, me quedo con ese concepto de operación sencilla. O sea, sencilla que es con láser, se interviene, ¿cómo es? ¿O hay diferente según el tipo de catarata? En realidad la cirugía de catarata se opera con ultrasonido. Sí. Digamos, no usamos láser como en otras cirugías del ojo, bien, porque sí existe el láser para otras cirugías del ojo, bien, pero para esta se usa energía ultrasónica. Es un aparato que es bien chiquitito, que emite como bien dije, la energía ultrasónica, va rompiendo en pequeños pedacitos la catarata, y en la puntita tiene una aspiradora chiquitita que al romper estos pedacitos la va aspirando y va liberando este saco capsular que yo dije en donde se encontraba la catarata. Impecable. Bueno, para los que recién se enganchan, estamos con la doctora Dominique Garrone, médica oftalmóloga, la doctora Macarena Clemendi, jefa del servicio de neurooftalmología del Hospital Central de San Isidro, dos grosas. Bien, nos metemos con los más chiquitos. Las madres dicen, mi hijo ve bien. A ver, ¿cuándo hay que hacer un control con los hijos? Con el oftalmólogo, oftalmóloga. Bueno, por ahí te puedo contestar. Me parece que es desde siempre. Es decir, desde que nace un chico hay que hacerle un control oftalmológico. Hay que ver si los dos ojitos, el reflejo rojo, viste que se ve a trasluz, o en una foto, cuando uno le saca una foto al bebé, que se ve como un reflejo rojizo, eso es normal y está buenísimo. Pero a veces nos encontramos que de repente ese reflejo es más blanquecino en un ojo que en el otro. Son señales de alerta de que ahí tenemos que ir al control oftalmológico, ¿sí? Porque, bueno, pueden ser cuestiones un poquito más severas, desde una catarata o cosas más severas como tumores intraoculares. Pero me parece fundamental destacar esto, que desde que nace el chico hay que hacerle un control oftalmológico con un fondo de ojo. Al nacer, después el segundo control entre los 4 a 6 meses y después es una vez al año, ¿sí? Y ni hablar ya cuando el chico está escolarizado. En la primaria, por ejemplo. Claro, cuando tiene que ir al primario ya el chico ya debería tener desarrollada la visión de cada ojo casi al 100%. Esto es muy importante porque muchas madres por ahí piensan, no, pero mi hijo ve bien, y en realidad nos llevamos la sorpresa muchas veces que está viendo con un solo ojo. Y es imposible detectarlo sin hacerle una evaluación oftalmológica.
porque por ahí de un ojo tiene una miopía importante y no lo sabemos. Pero ¿qué pasa? El cerebro es muy bueno e inteligente y hace un proceso de neuroadaptación. Entonces, ¿qué pasa? Con un ojo ve el 100%, con el otro no ve nada y dice, bueno, como con un ojo veo el 100%, no importa, estoy contento, dice el cerebro. Pero el problema es que el día de mañana ese chico llega a tener un problema, un accidente o lo que sea en el ojo que ve y del otro se quedó sin ver. Y esto es tremendo porque el momento de detectar esto es hasta los 6, 8 años. No significa que si a los 11 o a los 12 lo llevamos, no podamos hacer una estimulación de esa falta de desarrollo visual. Porque si encontramos la causa, suponete que de un ojo ve perfecto y del otro tiene una miopía, le voy a dar un anteojo, por supuesto. Pero a veces ni siquiera con el anteojo logramos equiparar la visión de ambos ojos. Y muchas veces, ahí es donde tenemos que intervenir como oftalmólogos, tenemos que ayudarle tapando el ojo sano para que desarrolle todavía más ese ojo, porque estamos en un periodo de adaptación del ojo y de crecimiento y todavía es factible poder hacer que se desarrolle su visión. Entonces es muy importante. Y dicho esto, la semana pasada, el viernes 15, fue un día que se hizo una jornada en muchos centros oftalmológicos, en asociación con el CLADE y la Sociedad de Oftalmología Infantil y el Consejo y el Centro Argentino de Estrabismo. Se hicieron diferentes campañas en diferentes lugares para tomar la visión en los chicos, porque si esto no lo buscamos, no lo vamos a encontrar. Entonces, esto es fundamental que se entienda que hay que llevar a los chicos al control oftalmológico. ¿Desde cuándo? Desde que nacieron. Y esto es reforzar este concepto, porque muchos pediatras lo dicen, pero bueno, a veces por ahí hay cosas más importantes, uno diría, pero creo que la parte oftalmológica es fundamental y el día de mañana los hijos lo van a agradecer, porque mientras más temprano y precoz, como todo lo que venimos charlando en la charla de hoy, creo, ¿no? Bien, la prevención. Y recién remarcabas la edad de 6 a 8, decís, o sea, desde siempre, pero de 6 a 8 sería primer grado, ¿no? Primero, segundo, sí. Es donde también hay más casos. Ahí deberían estar viendo bien. Y ahí es donde pero ahí puede aparecer el caso que contabas del ojo, por ahí que él no se da cuenta. Claro, porque uno dice, bueno, por ahí le hace la evaluación cuando tienen 2 añitos, 3 añitos, y uno dice, bueno, pero no colabora el chico. Bueno, pero ya a los 6 años está colaborando, y ahí yo ya me doy cuenta, si no me llega a ver las letras más grandes del cartel, algo pasa. Y bueno, anatómicamente el ojo está bien, uno no ve que haya un problema. Simplemente es una falta de desarrollo y a veces está asociado a problemas de necesidad de anteojo, a veces tienen un pequeño estrabismo, es decir, que se le desvía un poco el ojo y no está enfocando con el centro del ojo, que es donde nos ayuda a desarrollar la visión al 100%. Si mi ojo está desviado, lo desarrollo, pero por ahí un 20%, un 30%, no un 100%. Entonces también es muy importante hacer esta evaluación porque uno puede, al diagnosticarlo, puede tratarlo, ¿no? Entonces, bien. Y desarrollar esa visión. Muy importante. Recién dijiste estrabismo. ¿El estrabismo se opera, se puede corregir según la edad? ¿Cómo? El estrabismo es un ojito desviado, ¿no? Que puede darse en un chico y que habitualmente tiene que ver con un tema a veces de debilidad de algún músculo, de los músculos que mueven los ojos, ¿no? Pero muchas veces hay que estar alertas porque puede ser un signo neurológico también. Y esto que estábamos hablando de tumores o diferentes cuestiones puede ser un signo de alarma que el ojito se desvía en forma aguda. El chico estaba bien y se desvió el ojo, no es normal, eso hay que llevarlo al control. Pero esto puede pasar en personas adultas también, ¿eh? Y de repente fue un pequeño infarto en las arterias que van a ese músculo. Y entonces, bueno, en principio, dependiendo de la causa, a veces hay estrabismos que se recuperan solos, por suerte. Ah, mira. Si es una persona grande y tuvo un estrabismo de golpe, habiendo ya hecho algún estudio de tomografía y habiendo descartado que no haya ningún problema más grave, uno sabe que eso puede recuperar solo, quizás en 6 a 8 meses, pero a veces no, y a veces hay que hacer una cirugía, ¿sí?, del estrabismo. No es que se entra al ojo, se operan los músculos de alrededor del ojo. Pero bueno, es muy importante volver a alinear esos ojos. Y ni hablar en los chicos. En los chicos es fundamental por esto que hablábamos del desarrollo visual. Los ojos tienen que estar alineados, tienen que estar centrados para desarrollar al máximo ese potencial visual que tiene el chico.
Y es fundamental para esto, siempre insisto, la consulta. Muy interesante, Maca, te hago la última que no lo tenía en carpeta, pero es muy interesante. Hay personas, Trenti, que tienen estrabismo por ahí y por ahí tiene una patología de base o no, o él si quieren se operan o por ahí lo tienen. Claro, si lo tienen de toda la vida, es poco probable que si nunca hicieron un control oftalmológico, o, digamos, es poco probable que tengan algo serio, porque 30 años, si había algo serio, digamos que ya se hubiera dado cuenta, pero es muy importante hacer el control igual. Tiene solución también, ¿sí? Si el paciente ve doble, se puede solucionar. ¿Sí? Pero si tiene estrabismo y no se quiere operar porque no tiene si nada, no le molesta, a él no le hace, si no le molesta, puede no no le deteriora nada. La visión. No le deteriora, pero sí es muy importante el control oftalmológico, aunque sea para descartar que no haya ninguna causa importante que haya que tratar subyacente, digamos, ¿no? De base. Pero bueno, esto, insisto, en esto del control, ¿no? Bien, siempre volvemos al control. Sí. Y coinciden conmigo en que el control oftalmológico anual no está tan incorporado como el otro. No, e inclusive... Al menos en mi círculo. Yo todos escucho, me voy a hacer el control, el cardiólogo, la sangre, todo, nunca nadie me dice, el oftalmólogo. Y hoy tenemos las farmacias que venden los anteojos, ¿no es cierto? Y le simplifican la vida, entre comillas, a los pacientes, porque bueno, no veo bien, me voy y me autorreceto el anteojo que más me conviene. Ojo con eso. Es muy importante ir al oftalmólogo, hacer el control, y es el mejor momento además para tomar la presión, para hacer el fondo de ojo. Entonces hacemos toda la consulta en un solo momento. Pero ahí te metés en otro tema que también no lo tenía en carpeta y me parece muy interesante. ¿La farmacia vende un anteojo? Venden anteojos, se venden anteojos con graduación, por ahí para como estándar, pero claro, todos no somos estándar, cada uno tenemos... rasgos singulares de cada persona. Yo puedo tener un poquito de miopía y un poquito de astigmatismo. Entonces, ¿por qué no voy al oftalmólogo y me corrige la miopía y el astigmatismo y voy a ver 10 veces mejor? Además, el ir a la farmacia tiene otro riesgo, que por ahí yo me hago el anteojo, digo, ay, pero veo bárbaro, y sin embargo después me empieza a doler la cabeza con esos anteojos. ¿Y por qué? Porque no están centrados con nuestra pupila muchas veces. Y si el ojo está descentrado con el anteojo, me va a doler la cabeza, no me voy a acostumbrar, voy a pensar que no sé qué es un problema del cuello, y no, es por estar con un anteojo que no es el ideal para mí. ¿Y qué dice la Sociedad Argentina de Oftalmología con esto? ¿Está en contra? ¿O se manifiesta? A ver, por supuesto que todos los oftalmólogos estamos en favor de que el paciente tenga la mejor corrección y calidad visual. El paciente después tiene el derecho a elegir, ¿no es cierto? Siempre uno tiene lo fácil que lo puede conseguir también. Ahora, insisto en que es el mejor momento para hacer prevención de tantas otras enfermedades oculares que a veces ni siquiera sabemos. A veces podemos encontrar que el paciente es diabético por hacerle un fondo de ojo, que tiene hipertensión por hacerle un fondo de ojo, porque simplemente al verle las arterias del fondo del ojo nos damos cuenta que hay algo que no está bien. Nosotros los oftalmólogos somos médicos antes, entonces también podemos detectar un montón de cosas. Muy interesante. Te voy a hacer una del Hospital Central de San Isidro, porque sos jefa de ese servicio de neurooftalmología que no abunda mucho en los hospitales públicos. Es algo como grosso, por así decirlo. Son pocos los lugares que tienen esta subespecialidad, se dice, ¿no? Sí. Y hace poco incorporaron un equipo para la detección precoz y el diagnóstico de esas enfermedades, ¿no? Que vinculan el cerebro y los ojos. Sí. Y hay una frase que me dijiste que me encantó. Ese equipo, me dijiste, es como el electrocardiograma para el cardiólogo. Exactamente. Bueno, contame de ese equipo, ¿para qué sirve? ¿Qué bueno, hace? Justamente es como un electrocardiograma, porque si uno agarra ese estudio no entiende nada. Es unas ondas que se ven y que parecerían chino básico, pero no es tan chino básico. Nosotros, los que hacemos estos estudios, lo pedimos buscando ciertas cosas, ¿no es cierto? Paciente que no ve bien, ahí volvemos al tema inicial de lo que hablábamos antes, no ve bien, no se le encuentra una causa evidente oftalmológica, y entonces tenemos que ir a buscar cosas raras. La realidad es esa. Entonces vamos a hacer estudios raros también. Y bueno, en esto es muy importante que sepan los pacientes que tenemos al alcance de nuestras manos este aparato. Esto involucra lo que es el electroretinograma y potenciales visuales evocados. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos saber cómo funciona nuestra retina. A veces yo la retina la veo bien, le hacemos un fondo de ojo y decimos, la verdad que parece sana la retina, y le haces el electroretinograma y no funciona bien.
tiene un menor voltaje del que debería tener, por ejemplo, o directamente no se percibe bien la información de entrada, como que está bastante plano, y ahí decimos, debe tener estas enfermedades raras, ¿sí? Hay varias, entre ellas la retinosis pigmentaria, bueno, que es la más frecuente por ahí que uno ha escuchado, enfermedades Stargardt, diferentes enfermedades que hoy por hoy se está estudiando mucho con terapia génica y que probablemente en unos años estemos hablando de que tengan un posible tratamiento. Y además también el estudio no solo de la retina, sino del nervio óptico. Esto nos ayuda para hacer seguimiento de patologías del nervio óptico, por ejemplo, la esclerosis múltiple. Es un criterio de apoyo para hacer el diagnóstico de una esclerosis múltiple, por ejemplo. Entonces lo hacemos en equipo con los neurólogos. Muchas veces, a veces nos lo manda por ahí un cirujano de catarata que dice, doctora, le mando para hacer este estudio porque tiene una catarata tan grande que yo no sé si el nervio funciona atrás. ¿Funciona o no funciona? Porque yo le voy a operar una catarata y no sé si va a ver después, porque a veces puede pasar. Entonces, con este estudio detectamos si el nervio transmite bien. Entonces le digo, transmite bien, ahora se puede operar la catarata y estamos todos contentos de que operando la catarata tenemos altas chances de que, claro, el resultado va a ser el esperado, y no en casos de cataratas muy duras, ¿no es cierto? No en todas las cataratas sería, pero digamos, hay múltiples motivos por los cuales uno puede hacer estos estudios, y bueno, lo bueno es que está al alcance. Y contar con ese equipo en un hospital público, ¿no? Al servicio del vecino es fantástico. Y hoy por hoy, y el día de mañana que ya van a venir estas terapias génicas, probablemente para enfermedades de la retina, contar con este aparato no es poca cosa. Y saber interpretar el estudio, digamos, es importante y bueno, estamos contentos de poder hacerlo. Bien, dijiste retinopatía diabética. Te voy a preguntar, sí. Dominica Rone, ¿qué es? Por favor, contame, y ya vamos cerrando. Hicimos un popurrí de varias de todas cosas. Las enfermedades. Falta, me imagino, ¿no? Pero sí. Bueno. Justo hoy hablaba con una médica clínica de la diabetes. La verdad que es una patología muy, muy prevalente hoy en día. De hecho, hablando de las causas mundiales de ceguera, la retinopatía diabética está a la cabeza, ahí con el glaucoma, de las no prevenibles, porque las prevenibles dijimos catarata. Así que bueno, la retinopatía diabética es una enfermedad causada por la diabetes en la retina, ¿sí? La retina tiene unos vasos sanguíneos muy, muy chiquititos, finitos, y la glucemia muy elevada, que es lo que sucede en la diabetes, se va acumulando en las paredes de estos vasitos y las va rompiendo, generando muchos sangrados, generando pérdida de líquido, generando que las proteínas de la sangre vayan y se depositen en la retina, los lípidos, y todo esto va generando un daño que no lo podemos revertir en determinado estadio, ¿sí? O sea, esto es progresivo, como pasó en el glaucoma. No es que uno se despierta, un paciente diabético se despierta un día después de, 5 años de diabetes y no ve, sino que se va manifestando de a poquito. Si la glucemia no se controla dentro de los valores normales, se va dañando un vasito, otro, genera sangrados y todo lo que acabo de explicar, hasta en un punto donde se empieza a generar una inflamación tal que puede llegar a desprender la retina. Cuando decimos diabetes, ¿qué es la tipo 2 o la tipo 1 generalmente asociado a la retinopatía? ¿O cualquiera? Las dos. Sí, las dos. Más de 10 años de evolución de la diabetes. Ya sea 1 o 2. Y si hay mal control de la glucemia, lo que nosotros llamamos mal control metabólico, esto se puede manifestar mucho antes. Pero uno siempre le pregunta al paciente diabético hace cuánto que es diabético y cómo regula sus glucemias. Los pacientes diabéticos en general están educados para saber cuáles son sus valores normales y cómo corregirse. Algunos no, y esos son los más peligrosos, digamos, porque en los que nosotros prestamos más atención a que no tengan manifestaciones, porque si no saben cómo cuidarse, probablemente tengan en el ojo algún signo clínico de una diabetes mal controlada. Bueno, les agradezco mucho que hayan pasado por Noticias de Salud Radio. Van a volver, me imagino. La charla fue hermosa. Dejamos muchísimos contenidos para seguirlo replicando y bueno, espero que la hayan pasado bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Chochas, contentas de estar acá las dos. Muy contentas. Somos colegas en el hospital, así que compartiendo este momento
Está muy bueno. Bien, por muchos momentos más de estos, porque estamos haciendo prevención, en este caso de la salud visual. Sí. Quédense con nosotros que enseguida seguimos con mucho más Noticias de Salud Radio acá en